Vamos a desarrollar este problema acerca de triángulos rectángulos con ángulos verticales. Este problema nos dice que tenemos un edificio, como lo podemos observar en esta parte izquierda de la pizarra, y en el borde del edificio hay un observador que puede observar el punto A y el punto B con ángulos de depresión de 2θ y de θ. Vamos a graficar lo que estamos hablando de la siguiente forma. Hemos trazado una paralela al suelo y de esta forma podemos graficar el ángulo de depresión hacia el punto A y el ángulo de depresión hacia el punto B. De acuerdo a datos del problema nos dicen que estos dos ángulos serían de 2θ hacia el punto A, es decir, acá graficaríamos 2θ, y sería de θ hacia el punto B, es decir, este ángulo de depresión sería igual a θ. Otro dato del problema es que nos dicen que la distancia entre el edificio y el punto A es de 150 metros y la distancia entre el punto A y el punto B es de 250 metros. Tomando en cuenta esta información nos piden calcular la altura total del edificio. A esta altura la vamos a llamar altura H. Para poder desarrollar este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de los ángulos alternos internos. Por ejemplo, acá estamos representando el piso con esta línea marrón y esta línea superior vendría a ser esta parte del observador, ¿no? Es decir, sería la paralela al piso. Acá estamos trazando una línea que atraviesa estas dos líneas y en este caso estamos graficando este ángulo θ en esta parte de la pizarra. ¿Qué es lo que nos dice los ángulos alternos internos? Nos dice que si es que acá tenemos dos líneas paralelas, este ángulo θ vendría a ser lo mismo que este ángulo θ, es decir, tendría la misma medida, al igual que este ángulo y al igual que este ángulo. Pero en este caso nos interesa esta posición. Por lo tanto, podemos decir que este ángulo también sería ángulo θ, tendría la misma medida. De la misma forma, acá graficamos esta otra línea y podemos decir que este ángulo vendría a ser el ángulo de 2θ. De acuerdo a la definición de ángulos alternos internos, este ángulo tendría la misma medida que el ángulo de 2θ. Por lo tanto, este ángulo de 2θ también lo podemos trasladar en esta parte de la gráfica. Este vendría a ser el ángulo 2θ. Ahora, continuando, vemos que acá desde el edificio hasta el punto A tiene una distancia de 150 metros, desde el punto A hasta el punto B de 250 metros. Por lo tanto, desde el edificio hasta el punto B tendría la sumatoria de 150 más 250, es decir, tendría una longitud de 400 metros. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a representar este triángulo rectángulo de ángulo de 2θ de esta forma. Entonces acá tendríamos el ángulo de 2θ. Sabemos que este cateto vendría a ser lo mismo que la altura del edificio, es decir, que este cateto. Por lo tanto, acá podemos decir que esto vendría a ser la altura H o el cateto H. También podemos ver que este otro cateto tiene la longitud de 150 metros. Por lo tanto, acá colocamos 150 metros. Ahora vamos a aplicar la memotecnia del SOHCAHTOA. Acá tenemos SOHCAHTOA. Acá lo rellenamos con la letra H y la letra H. Acá esta S significa seno, la C significa coseno y la T significa tangente. Entonces vemos que acá tenemos el ángulo y esta vendría a ser la hipotenusa que no tenemos ningún valor. Este vendría a ser el lado opuesto, es decir, la O. Y este vendría a ser el lado adyacente, es decir, la A. H vendría a ser la hipotenusa. Vemos que no podemos aplicar el seno, ya que no tenemos H, es decir, la hipotenusa. El coseno tampoco tenemos la hipotenusa, es decir, H. Pero en este caso sí tenemos la tangente, ya que tenemos O, que vendría a ser el opuesto, es decir, H, y tenemos A, que vendría a ser el adyacente, es decir, 150. Por lo tanto, podemos decir que la tangente del ángulo de 2θ vendría a ser igual a O, es decir, el opuesto, en este caso el H, que vendría al numerador, dividido entre A, es decir, el adyacente, que en este caso vendría a ser igual a 150. Ahora procedemos a graficar este otro triángulo rectángulo. En este caso su ángulo vendría a ser de θ. Vamos a graficarlo acá en esta parte de la derecha de la pizarra y este vendría a ser el ángulo θ. Vendría a ser este triángulo rectángulo. Podemos ver que este cateto
vendría a ser lo mismo que la altura del edificio, es decir, podemos colocar acá la letra H y en este otro cateto vendría a ser toda esta distancia, es decir, vendría a ser igual a 400 metros, que es justamente lo que colocamos acá. De la misma forma que en este triángulo vemos que podemos correlacionar este ángulo θ con el lado opuesto y con el lado adyacente. Por lo tanto, también utilizamos la tangente. Entonces, la tangente del ángulo θ vendría a ser igual a O, es decir, el opuesto, en este caso el opuesto es H, entre A. En este caso, el adyacente viene a ser igual a 400. Entonces, colocamos en el denominador 400. Ahora que tenemos todo esto, vamos a limpiar un poquito más la pizarra y todo esto vamos a colocarlo en la parte superior. Podemos ver que acá tenemos un ángulo doble, es decir 2θ, y acá tenemos un ángulo simple, es decir θ. Es decir, si es que en este caso θ, en el supuesto caso de que θ valiera 15 grados, acá tendríamos tangente de 15 y acá tendríamos la tangente de 30. O si θ valdría 20 grados, acá tendríamos la tangente de 20 y acá tendríamos la tangente de 40, es decir, del doble de θ. En este caso no sabemos a qué es igual el valor de θ, pero lo que nosotros sí sabemos es podemos correlacionar de acuerdo a diferentes tablas lo siguiente. Nosotros sabemos que el seno de 2θ es igual a 2 seno de θ por coseno de θ. También sabemos que el coseno de 2θ es igual al coseno al cuadrado de θ menos el seno al cuadrado de θ. También sabemos que el coseno de 2θ es igual a 1 menos tangente al cuadrado de θ, todo esto dividido entre 1 más tangente al cuadrado de θ. También sabemos que la tangente de 2θ es igual a 2 tangente de θ, todo esto dividido entre 1 menos tangente al cuadrado de θ. Y así podemos seguir con diferentes correlaciones de las diferentes funciones trigonométricas. Pero si ustedes observan todas estas correlaciones del ángulo doble con el ángulo simple, ya sea estas u otras que ustedes puedan encontrar en tablas, la que nos conviene para este problema vendría a ser básicamente esta correlación, donde nos dice que el ángulo de 2θ es igual a 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente al cuadrado de θ. Y esto nos conviene, ya que acá tenemos tangente de 2θ, que podemos reemplazarlo acá, y acá también tenemos tangente de θ, en esta parte del numerador y en esta parte del denominador, que podríamos reemplazarlo fácilmente acá. Ahora vamos a borrar un poco la pizarra para poder desarrollar este ejercicio. Y esto lo vamos a colocar en la parte de arriba. Desarrollando esto podemos ver que tangente de 2θ es igual a h dividido entre 150. Entonces en esta parte de la izquierda de esta correlación, en vez de colocar tangente de 2θ, vamos a colocar h dividido entre 150. De esta forma, esto lo podemos igualar a lo siguiente. Acá tenemos 2 que multiplica la tangente de θ. Acá vamos a poner esta línea que vendría a ser la línea de la división, y en vez de colocar tangente de θ vamos a colocar h dividido entre 400. Acá tenemos este número 2 que multiplica a h dividido entre 400. En la parte del denominador tenemos 1 menos tangente al cuadrado de θ. Entonces colocamos 1 menos, en la parte de la tangente de θ vamos a colocar h dividido entre 400, que es lo que representa a la tangente de θ, pero vemos que esto está elevado al cuadrado. Entonces lo elevamos todo esto al cuadrado. Ahora sí procedemos a resolver este ejercicio. Vemos que en esta parte, acá tenemos h, colocamos h. Vemos que 1 menos h al cuadrado de 400 está en el denominador. Y todo esto pasa al otro lado de la ecuación, pero multiplicando. Por lo tanto, acá el h multiplicaría a 1 menos h dividido entre 400 y a todo esto lo elevo al cuadrado. Cierro corchetes. Todo esto pueden ver que lo he trasladado a la parte izquierda y como estaba dividiendo, ahora está multiplicando a la letra h. Todo esto a qué es igual. 150 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, acá tenemos 2 que multiplica a h dividido 400 y que multiplica en este caso a 150. Acá podemos ver que este h
está multiplicando y este h también está multiplicando. Así es que esto puede ser eliminado. Esta h con esta h se eliminan, ya que podemos decir que esta h pasa a dividir y h entre h vendría a ser igual a 1. Por lo tanto, los eliminamos acá nomás. Vamos a borrar esta parte de la pizarra para poder continuar con este ejercicio planteado. Desarrollamos esto, tendríamos 1. Desarrollamos esta parte, tendríamos 1 menos, acá tenemos todo esto que está elevado al cuadrado, por lo tanto sería h al cuadrado y todo esto dividido entre 400 al cuadrado, lo cual sería igual a lo siguiente. ¿Esto a qué sería igual? Esto sería igual a lo siguiente. Acá podemos seguir simplificando. Le quitamos un 0, le quitamos un 0, le quitamos la mitad de 2 es 1, la mitad de 40 es 20, la quinta parte de 15 es 3 y la quinta parte de 20 es 4. Por lo tanto, en la parte derecha de esta ecuación nos quedaría que esto es igual a 3 cuartos. Vamos a borrar esta parte de la pizarra para poder continuar de una mejor forma. Acá tenemos 1. Podemos decir que esto también es 1 dividido entre 1. Por lo tanto, acá tenemos una resta y podemos hacer un mínimo común múltiplo y tendríamos 160.000 en el denominador. Acá colocamos 160.000 y tenemos 160.000 dividido entre 1 es 160.000. Multiplicado por 1 sería 160.000 menos 160.000 dividido entre 160.000 es 1. Multiplicado por h al cuadrado es h al cuadrado. Y esto es igual a 3 cuartos. Desarrollando esto tendríamos lo siguiente, 160.000 menos h al cuadrado y esto sería igual, estos 160.000 pasa a multiplicar. Entonces tenemos 3 cuartos que multiplica a 160.000. Desarrollando esto tendríamos lo siguiente, acá tendríamos 160.000 menos h al cuadrado, entonces 3 por 160.000 dividido entre 4, tendríamos que esto sería igual a 120.000. Y es justamente lo que colocamos acá, 120.000. Vamos a borrar esta parte de la pizarra para poder tener un poco más de espacio y proseguimos. Acá tenemos 160.000. Estos 120.000 que está a la derecha pasa al otro lado del igual, pero con signo cambiado. Por lo tanto sería menos 120.000. Y esto es igual, este menos h al cuadrado pasa al otro lado con signo cambiado. Por lo tanto sería igual a h al cuadrado. Finalmente tenemos que h al cuadrado es igual a 40.000. Y podemos sacar raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. Y finalmente tenemos que h, ¿a qué sería igual? Sería igual a 200. Y también tenemos que h es igual a menos 200. Pero en este caso nosotros tomamos el valor positivo, ya que no puede haber una distancia negativa. Así es que finalmente la altura de este edificio podemos ver que es igual a 200 metros. Un problema puede ser resuelto de diferentes formas. Hemos visto la forma trigonométrica de cómo resolverlo utilizando funciones trigonométricas. Ahora vamos a resolverlo de una forma más sencilla, para que ustedes vean de que esto puede ser resuelto de diferentes formas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que este ángulo es de 2θ y este ángulo es de θ. Por lo tanto, este pequeño ángulo de acá vendría a ser igual a θ, ya que este θ más este otro θ nos daría este ángulo de 2θ. Entonces, sabemos de que acá tenemos un triángulo isósceles, donde opuesto a este ángulo θ tenemos el lado AB, el cual mide 250 metros, y opuesto a este ángulo θ también tenemos esta longitud que va desde la parte superior del edificio hasta el punto A, y la cual tiene una medida de 250 metros. Entonces acá colocamos 250 metros. Por lo tanto, acá tenemos un triángulo. Vamos a graficarlo en esta parte de la pizarra y podemos ver que tendríamos la hipotenusa, en este caso, que mide 250 metros y este cateto que mide 150 metros. Y nosotros queremos saber la altura del edificio, en este caso que sería este cateto. Esta vendría a ser el lado o el cateto de este triángulo rectángulo. Acá vemos que en este triángulo este sería el ángulo
2 teta, para este caso específico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá? Podemos aplicar fácilmente el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la hipotenusa, es decir, 250 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, este cateto sería 150 al cuadrado más el otro cateto, que en este caso es h al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos 250 al cuadrado sería igual a 62.500 y esto es igual a 150 al cuadrado, lo cual es igual a 22.500 más el valor de h elevado al cuadrado. Entonces este 22.500 pasa al otro lado de la ecuación a restar. Entonces tendríamos 62.500 menos 22.500. Esto sería igual a 40.000, lo cual es igual a h elevado al cuadrado. Si le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, entonces tendríamos lo siguiente, que el valor de h sería igual a 200 metros o que el valor de h es igual a menos 200 metros. Nosotros no podemos tener un valor negativo en la distancia, por lo tanto escogemos que h es igual a 200 metros. Acá hemos visto otra forma de desarrollar este ejercicio.